7 millones. Ese es el número de personas que mueren cada año según una estimación aproximada, y alrededor de 17 millones de personas nuevas nacen. Pero si los científicos han estudiado a fondo los cambios fisiológicos que siguen al nacimiento humano, no está del todo claro lo que ocurre con un cuerpo después de la muerte y el entierro. Y no me refiero a las creencias religiosas sobre el más allá, me refiero a procesos químicos y físicos. En este video descubrirás cómo podemos revertir la muerte, qué órgano humano es el primero en desarrollarse y cuál es el primero en apagarse, y qué es lo que de hecho le ocurre al cuerpo después de que una persona muere. Este video se ha realizado únicamente con fines educativos. ¿Qué ocurre en la primera hora después de la muerte? Morir significa que los procesos fisiológicos de las células y los tejidos se detienen de forma irreversible, pero incluso la muerte súbita se produce gradualmente. Lo primero que falla es la respiración y el flujo sanguíneo. Luego el cerebro sigue su camino. Si sigue funcionando pero el corazón se detiene, eso se llama muerte clínica y es reversible. Los investigadores creen que hay alrededor de 4 minutos entre la parada cardíaca y el momento en el que el cerebro empieza a sufrir daños graves. Durante este periodo se puede restablecer el flujo sanguíneo mediante la reanimación cardiopulmonar. Si no sirve de nada, llega la llamada muerte biológica, y entonces el cuerpo empieza a descomponerse lentamente. Varios minutos después de que el corazón se detenga, el cuerpo se vuelve visiblemente pálido. Eso ocurre porque la sangre se drena de los vasos pequeños, y justo al mismo tiempo se produce el algor mortis. Se trata de un proceso en el que la temperatura del cuerpo desciende hasta la temperatura ambiente. Cae aproximadamente 16 grados cada hora. Al mismo tiempo, todos los músculos se relajan. El cuerpo ya no puede retener líquido. Curiosamente, lo que más rápido muere en un organismo es lo que antes aparece en él. En los primeros meses de crecimiento, un embrión desarrolla los glóbulos rojos, el sistema circulatorio y los pulmones. Sin embargo, existe el llamado tubo cardíaco que suple al corazón durante algún tiempo. Late unas 65 veces por minuto y pronto se convierte en un órgano completamente funcional capaz de bombear alrededor de 300 litros de sangre por hora. Pero ¿qué ocurre si un corazón permanece parado durante más de 60 minutos? ¿Qué ocurre en las 12 horas siguientes a la muerte? Como el corazón ya no bombea sangre, la fuerza de la gravedad hace que los líquidos bajen a las partes del cuerpo situadas más cerca del suelo. Si el cuerpo humano permanece intacto durante un par de horas, pueden aparecer manchas de color rojo púrpura en esas partes. Se asemejan a los hematomas causados por una hemorragia localizada. Durante las 3 primeras horas, los cambios químicos en las células del cuerpo provocan rigidez muscular. Eso se llama rigor mortis. Cuando se instala, afecta en primer lugar a los músculos de la mandíbula, el cuello y los párpados. En las horas siguientes, la rigidez post-mortem se extiende por la cara, luego baja por el pecho, el abdomen, las manos y las piernas. Y finalmente, llega a los dedos de las manos y de los pies. Aproximadamente en 12 horas, los músculos alcanzan la máxima rigidez. Es difícil moverse o hacer algo con las extremidades de un muerto. Las rodillas y los codos solo se pueden doblar un poco, y los dedos de las manos y pies parecen retorcidos de forma poco común, casi tan retorcidos y extraños como en el proceso en el que toman forma. Cuando se desarrolla el feto, tiene primero algo parecido a unos riñones pequeños, y al cabo de un tiempo empiezan a crecer de ellos las manos y piernas. El sistema muscular empieza a desarrollarse en el segundo mes de embarazo casi simultáneo con el esqueleto, y resulta que los huesos y los músculos son los órganos que más duran después de la muerte de su dueño. ¿Qué le ocurre a un cuerpo después de ser enterrado? Inmediatamente después de ser colocado en la tierra, como es costumbre en la mayoría de los países, el cadáver sufre un proceso de mineralización. Descomponen elementos químicos separados y compuestos químicos simples. El periodo de mineralización suele durar de 10 a 30 años. Al principio, los microorganismos e insectos vivos contribuyen activamente. Comen y procesan los tejidos blandos. Cuando terminan su trabajo, todo lo que queda del cuerpo es un esqueleto. Se desmorona en huesos separados. En este estado puede yacer en el suelo durante cientos y miles de años, al igual que los dientes. ¿Cómo se sabe esto?
gracias a numerosas observaciones. Hoy en día existen instalaciones de investigación al aire libre conocidas como granjas de cuerpos. No hay muchas en el mundo, solo varias granjas situadas en Estados Unidos y una en Australia. En estos lugares se estudia lo que le ocurre a un organismo después de la muerte. Las granjas de cadáveres también se utilizan para realizar experimentos con el fin de determinar cómo afecta la descomposición a los rasgos faciales, las huellas dactilares y en qué momento es posible reconstruir el ADN. Cabe destacar que todo lo mencionado se desarrolla en un orden diferente cuando se trata de un feto. Al principio aparecen los rasgos faciales, una boca, una nariz y unas ojeras que luego se convierten en ojos. Después, en el tercer mes de embarazo, se forma el tejido duro que rodea los dientes primarios, y solo después empiezan a desarrollarse los huesos. Sin embargo, incluso estos pueden desaparecer para siempre si el método de enterrado no es el que estamos acostumbrados. ¿Qué ocurre con un cuerpo que no se ha enterrado? Durante mucho tiempo, algunas naciones han practicado rituales de enterramiento alternativos. Como sabes, los antiguos egipcios eran los maestros de la momificación. Este método no es tan popular hoy en día, pero se ha modernizado y algunas culturas siguen optando por él. Durante la momificación, el cuerpo se somete a tratamientos químicos que detienen o ralentizan la descomposición de los tejidos. Una vez momificado, el cadáver puede conservarse durante varios miles de años, pero solo en el caso de que la momia esté bien protegida y almacenada de forma segura. Mientras tanto, los habitantes del Tíbet hacen lo contrario. No esconden los cuerpos en absoluto, al contrario, los llevan a la cima de una montaña y los dejan allí. A menudo el cuerpo es disecado, se le quita la piel y luego los restos se cubren con una mezcla de leche, harina, té y cebada para atraer a los animales salvajes. Se cree que de este modo el ser humano paga su deuda con la naturaleza. Pero, aunque nos olvidemos de los antiguos rituales religiosos, sigue habiendo alternativas al entierro convencional, por ejemplo, la donación de órganos. Cuando una persona muere, algunos órganos pueden seguir funcionando y salvar la vida de alguien, o se puede donar el cuerpo a un laboratorio de investigación. Un cuerpo de un muerto utilizado con fines científicos suele llamarse cadáver, que tiene un importante valor médico. El estudio de los cadáveres ha desempeñado un papel considerable en el progreso de la medicina, la biología y otros campos relacionados. Por supuesto, algunas personas no quieren que sus cuerpos se utilicen de esta manera o no quieren que se descompongan en el suelo. También hay una opción a su gusto: la cremación o la incineración del cuerpo a temperaturas muy altas. El proceso dura unas 2 horas y lo único que queda al final son las cenizas. Los moribundos suelen pedir que sus cenizas sean esparcidas en un lugar determinado. Sin embargo, hoy en día la gente ha creado formas aún más peculiares de conservar este recuerdo. Por ejemplo, la diseñadora Vicky Somers utiliza las cenizas para elaborar sus objetos de arte. Su filosofía de trabajo destaca que, aunque una persona fallezca, sigue estando con nosotros. Tanto el desarrollo como la descomposición del cuerpo humano son procesos cuidadosamente planificados por la naturaleza. Pero incluso la naturaleza necesita más tiempo y recursos para crear algo que para destruirlo. Y no estaría de más que los humanos recordaran esto cada vez que desean condenar o arruinar una cosa traída a la vida por otra persona.